Good morning and good afternoon, everybody. My name is Buenas Katri tardes, Contio buenos días a todos. Yo soy Katry from the Contio, Regional Office of Panama Contio de la Ethical Oficina Regional Organization. de la I'm a OPS, digital health advisor, and I'm consultora de opening salud digital. today's Y hoy estoy webinar. dándole And let's apertura al remember that webinario de the hoy con un placer de Chile darles a todos la is part of the bienvenida community of practice, a CRB's estar en information nuestra system and comunidad de health programs in práctica y del this. sistema This de is a salud, que son las multilingual series de webinar, webinarios con la and que some of the empezamos. Es materials un is available webinario en in varios both English idiomas. and Tenemos Spanish. interpretación simultánea. La And presentación today's principal discussion será en focuses español y on la the conversación de implementation hoy of ICD-11 se in enfoca en la real clinical implementación environment, de las where ethics NDCs is en un becoming increasingly entorno clínico important que as a se ha practice vuelto move from cada vez planning to más importante practice. en la práctica y en la And I would like to planificación. extend our Quiero appreciation to extender colleagues from nuestra Chile, gratitud in a los particular colegas, Dr. Jorge Pacheco, sobre todo al head doctor of the Jorge Department of Pacheco, the Health el líder Statistics del and Information Departamento de Base, Estadísticas y de la Chile, Base de Salud, and el Dr. Ministerio de Paulina Salud Vera y a from la doctora Hospital San Paulina Juan de Vega Dios, Chile, del for their Hospital de leadership and San for Juan sharing por their el liderazgo experience y with por their compartir su region. experiencia con todos And nosotros. Chile's experience is especially Las valuable experiencias because de it Chile includes son advisory especialmente reports on valiosas daily clinical porque mira workflows, cómo funcionan las including challenges related to usability, NDCs y sobre todo integration los of the desafíos, systems, and the incluyendo la use of more visibilidad en los user-friendly sistemas y processes el upon uso de más coordination. We coordinación de also datos y recognize the su protocol that postcoordinación RISE is también. supporting this work within the country and Vemos el across the protocolo que region. también tiene que ver en And toda la it's now my región. pleasure to hand Y over ahora es to mi Dr. placer Sergio pasárselo al Guinness, doctor Head Sergio of the Guinness, Biomedical quien es el Informatics líder Laboratory at the del University of Laboratorio Cauca, Informático who will Biomédico de la present Universidad Chile's del Cauca, quien va a experience. presentar Sergio, the floor is yours. la experiencia Thank de you, Chile. Sergio, Kathy, for adelante. introducing me, and thank you Gracias, for Katri, por everyone for presentarme y gracias a todos connecting in this por webinar. conectarse a este webinario. La presentación, agradeciendo la traducción simultánea, la haré en español, principalmente para mayor fluidez y para enfocarlos en el público también que es de habla hispana y que se va a conectar con nosotros. La presentación de hoy está enfocada principalmente en el piloto de implementación de CI-11 en morbilidad en Chile que estuvimos realizando durante el año 2025 en colaboración principalmente con la OPS, el DEIS del Ministerio de Salud de Chile, el Servicio de Salud del Maule, que en conjunto con el Hospital San Juan de Dios de Curicó, y donde yo pertenezco, que es la Universidad de Talca en Chile. Bueno, aquí dentro de los autores principales de este trabajo está, bueno, quien presenta, Paulina Vera, que es la líder clínica del equipo y la ideóloga eh, originaria de esta idea acá, principalmente en el Maule. Paulina Leighton, Daily Piedra, que pertenecen al equipo de codificadoras del DEIS. Jaime González, que es un ingeniero en bioinformática que trabaja con nosotros, y Jorge Pacheco, que es jefe del DEIS. Ahí está mi contacto por si alguien quisiera tener algún tipo de duda, conversar acerca de estas implementaciones y difundir lo que hemos hecho, bienvenido sea. Em, este es el laboratorio al cual pertenezco, esto básicamente por un tema posicional, donde trabajo, el laboratorio que dirijo, que es la Universidad de Talca, que es el laboratorio de simulación e informática biomédica. Pasando a contarles los detalles del piloto de implementación de SI-11 en morbilidad en Chile, partimos principalmente por SI-11. ¿Ya? SI-11 es el actual estándar que tenemos para registrar y analizar morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Esto principalmente es una evolución del bien conocido CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades en versión 10. ¿Ya? Estamos en la versión 11 y principalmente tiene un montón de cualidades y características que la diferencian de su antecesora. Una, por ejemplo, que es diseñada completamente en forma digital. O sea, viene diseñada para entornos digitales, lo que facilita principalmente su adopción, su integración, su interoperabilidad, que es lo más importante, con registros clínicos electrónicos. ¿Ya? Del punto de vista sintáctico y semántico. O sea, esto nosotros lo podemos incorporar con otro tipo de clasificaciones, lo podemos incorporar con estándares del punto de vista más bien sintáctico para poder hacer
traspaso de información entre la API, que es la API de CIE 11, que ya les voy a comentar y les voy a ahondar a qué se enfoca la API, entre registros clínicos electrónicos, entre sistemas departamentales y entre cualquier sistema de información en salud en general. ¿Ya? Actualmente nosotros estamos, desde el punto de vista regional, comenzamos con la implementación del piloto. El piloto tuvimos la fortuna de ser escogidos para liderar este trabajo que lo comenzamos desde regiones, desde la región del Maule en Chile, en un hospital de alta complejidad que es el Hospital San Juan de Dios en Curicó, donde lo que hicimos principalmente fue enfocar, y les voy a contar en detalle, enfocar la API y ya todo lo que es el entorno tecnológico a disposición de los egresos hospitalarios en el hospital. ¿Ya? Em, ¿Cuáles son las principales características que posee CIE 11 que la distinguen de su antecesora CIE 10? ¿Ya? Principalmente que es digitalmente nativa, ¿ya? O sea, fue desarrollada para entornos digitales. O sea, tenemos dentro del sitio de el CIE 11, que después lo vamos a mirar a modo de posicionamiento, que lo vean. No nos vamos a entrar en detalle dentro del sitio en honor al tiempo. Sin embargo, para que puedan conocer un poco la navegabilidad del sitio, es bastante intuitivo. Es bastante intuitivo desde el punto de vista los de las herramientas que posee, tanto los browsers como el material que viene desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la aplicación, las guías prácticas, cómo se aplica. Y además viene con todo lo que es el entorno tecnológico o la API que nos permite cuando hablo de la API, hablo de la interfaz de, de conectividad entre el browser, que nosotros lo podemos bajar y lo podemos encapsular dentro de un Docker, que es el concepto técnico que se utiliza para encapsular una aplicación y esa aplicación funcione de cualquier forma en un entorno local o en un entorno, podríamos decir, en la nube o desde la web. Nosotros podemos tener esa opción, como fue digitalmente desarrollada, nosotros podemos bajar completamente la API y posteriormente, obviamente, ir actualizándola y tenerla dentro de nuestros equipos. Es más, lo podríamos tener dentro de nuestro equipo en local. Para jugar, para ver cómo se conecta, podemos hacer eso. ¿Ya? Lo que se denomina el Foundation Component es un componente bastante importante dentro de las características de la CIE 11. La ampliación del número de números de términos, de conceptos denominados entidades, es bastante en comparación con su antecesora CIEDES, ¿ya? Lo que nos permite generar en general múltiples vistas clasificatorias y podemos tener una especificidad bastante certera en cuanto al diagnóstico que nosotros queremos codificar. ¿Ya? Incorpora un concepto que es la postcoordinación. ¿Ya? La postcoordinación es un concepto que enriquece mucho el diagnóstico primario con nuevos diagnósticos que se pueden incluir en el diagnóstico. Después lo vamos a ver a modo de ejemplo cómo funciona esta postcoordinación. Podemos incluir otros diagnósticos o podemos incluir lateralidades, podemos incluir anatomía, podemos enriquecer el diagnóstico primario con otros códigos que enriquecen mucho en general la codificación. ¿Ya? La actualización es continua, o sea, la OMS está con un modelo de gobernanza abierto que permite a los usuarios en general ir proponiendo cambios y estos pilotos ayudan mucho a eso, porque el piloto lo hacemos directamente con los equipos clínicos que están haciendo los egresos hospitalarios. Entonces, ellos nos van diciendo, y eso obviamente es un mecanismo de retroalimentación para la OPS y para la OMS, y dentro de eso vamos eh, retroalimentando también el desarrollo de la misma terminología. ¿Ya? Viene nativamente
con multilingüaje, está disponible en el idioma que nosotros queramos en este caso y adopta rápidamente, uno no tiene que hacer una configuración extra. Lo que uno debe hacer principalmente es configurar el idioma y ya lo tiene adaptado a la realidad regional. ¿Ya? Además viene con interoperabilidad semántica con otros estándares. O sea, aquí, bueno, tenemos alta gama de estándares, tanto semánticos como sintácticos, y esto se agradece desde el punto de vista de la interoperabilidad, porque en general la interoperabilidad también tiene múltiples estándares donde nosotros podemos explotar. Y tenemos estándares semánticos, estándares sintácticos. Y CIE, al ser una API abierta, posee esa característica de la interoperabilidad semántica con otros estándares. ¿Ya? Este es el sitio. El sitio en general no voy a adentrarme en detalles dentro del sitio, pero si pueden ir al navegador, voy a dejar la presentación aquí al lado. En el navegador, si se fijan, tiene bueno, el multilingüismo incorporado, tiene las herramientas de uso de la CIE 11, tiene información para que ustedes puedan incorporar. Aquí, por ejemplo, podemos ir a ver el navegador de términos, donde es un case sensitive, donde principalmente ustedes pueden ir incorporando los términos y pueden rápidamente encontrar la codificación y posteriormente lo que les comentaba de la postcoordinación hacia abajo. ¿Ya? En honor al tiempo, no vamos a ahondar en detalles del sitio, pero bueno, ahí tienen el código QR donde ustedes también lo pueden ver o pueden hacer. Es más, si lo googlean rápidamente va a aparecer. ¿Ya? Lo importante acá también y la gran novedad que al ser diseñado nativamente digital tenemos un espacio para la API. ¿Ya? Y dentro de ese espacio podemos saber cómo se usa la API, la documentación técnica, tanto para diferentes sistemas operativos, para Windows, para sistemas Linux, donde podemos ir interiorizándonos más de la información técnica. Es bastante simple de usar, ustedes pueden ingresar y lo pueden ver en detalle. Eh, Ahí está, si lo quieren pistolear el QR y está aquí la información de la URL. Lo que les mostraba un poco, algunos screenshots de la demostración del case sensitive, que el browser es bastante amigable. Este browser tiene las mismas características en la API cuando ustedes la bajan. Entonces, ustedes lo pueden trabajar en forma online para poder interiorizarse de cómo se buscan las entidades, de cómo se puede ver mayor detalle, de cómo puede existir una postcoordinación posterior de este mismo término, de esta misma entidad con otros diagnósticos, es bastante intuitivo de usar. Eso yo podría decir que es una de las mayores fortalezas que tiene C11. Es muy intuitivo, la usabilidad es muy transversal, es muy fácil de usar. No se requiere mayor tipo de formación. ¿Ya? Entonces, adentrándonos ya en el piloto, el objetivo que perseguimos durante el año pasado fue evaluar la aplicabilidad técnica y concordancia diagnóstica. La idea era levantar todo esto que les estoy comentando, hacerlo realidad a modo de piloto y evaluarlo principalmente en un hospital de la región del Maule. ¿Ya? Evaluar la concordancia diagnóstica en ingresos hospitalarios. ¿Ya? Dentro de los objetivos específicos que se trazaron, primero era implementar y testear todo lo que era la API REST. El API REST, desde el punto de vista técnico, REST es un estilo arquitectónico principalmente que permite que este tipo de desarrollos tecnológicos sean abiertos, donde operaciones como leer, actualizar, borrar o crear, o sea, que es la cifra CRUD de la API REST, son fáciles de hacer, son sencillas. ¿Ya? Y es así como las principales arquitecturas de la web hoy en día están basadas en la arquitectura REST. Entonces la idea era bajar esta API que se provee a través del sitio de la OMS,
levantarla en un entorno clínico real, ya no solamente para jugar, sino que hacer un piloto con egresos hospitalarios. Y para esto nosotros lo que nos propusimos fue desarrollar una plataforma adicional, una plataforma que posteriormente se la voy a comentar, que le denominamos DAISY 11, que es una plataforma principalmente de análisis de datos y a nosotros también nos sirve para formar y capacitar a los profesionales clínicos que quieran utilizar la API CIE 11 emulando los egresos hospitalarios en Chile. Ahí se los voy a mostrar para que lo puedan ver en detalle. Entonces, otro objetivo específico que nos trazamos era comparar la concordancia una vez instalado el API de CIE 11 y en funcionamiento interoperable con el registro clínico, porque eso era muy importante, que fuera interoperable, o sea, que pudiéramos hacer de forma fácil y de forma amena la interoperabilidad entre la API de CIE 11 y el registro clínico electrónico que se utiliza en el hospital. Y una vez levantada, la idea era que los profesionales clínicos pudieran codificar directamente en el formulario de ingresos hospitalarios, que en este caso es digital, porque es parte del registro clínico electrónico. Comparar, una vez que nosotros tuviéramos todos esos diagnósticos, comparar la concordancia entre el médico, que fue el primer usuario que utilizó esta plataforma que nosotros estábamos proponiendo, un codificador del hospital, que dentro del departamento de bioestadística del hospital nos ayudaron y después hicimos una nueva validación a través de un gold standard, que en este caso fue una codificadora ya experta del departamento del DEIS del Ministerio de Salud de Chile. Entonces, el objetivo principal era identificar facilitadores de desafíos para una posterior expansión nacional. ¿Ya? Este fue un poco la planificación a grandes rasgos que nos llevó. Partimos en enero del año 2025, el año pasado, con un kickoff del proyecto. Empezamos a hacer las primeras reuniones entre los actores que estaban participando, OPS, Ministerio de Salud, Servicio de Salud del Maule, Hospital de Curicó y quien les habla, el equipo que me apoya desde el punto de vista de mi laboratorio, donde se hicieron algunas capacitaciones de inducción a los equipos clínicos directamente en el hospital, donde se le presentaba las potencialidades de C11, cómo se veía el browser, cómo se codificaba, y después nos llevó a un diseño y un desarrollo informático, ¿ya? Donde la idea era tener un entorno que permitiera ser replicado posteriormente. Porque el objetivo del piloto es que este entorno, o el objetivo que teníamos en el piloto, era no solamente probar la usabilidad y posteriormente la concordancia diagnóstica de los egresos hospitalarios entre médicos y codificadores, sino también que todo el desarrollo tecnológico que estaba inserto en el piloto pudiera ser fácilmente exportable, empaquetable. ¿Ya? En mayo comenzó el inicio de los registros y tuvimos más o menos 1 a 2 meses registrando, un poco más de 2 meses, 2 meses yo diría, registrando donde eh, en general fue un mes fuerte donde el resto nos sirvió para analizar, ver algunas cosas incompletas, ver cómo la idea era evaluar el piloto para entregar principalmente retroalimentación y que después pudiéramos escalar este mismo piloto a otras iniciativas. ¿Ya? Desde el punto de vista de las herramientas que utilizamos, como les comentaba, el primer objetivo era evaluar, porque era la primera vez que hacíamos este despliegue de la API de CI 11. Entonces hicimos el trabajo muy riguroso desde el punto de vista de las indicaciones, porque la idea era replicar toda la guía y la información que el MinSal provee en la página.
considerando que cualquier persona que quisiera replicar este modelo, y habían algunos artículos también que nos ayudaron, artículos extranjeros, algunos artículos científicos de experiencias como en Kuwait, como en Irán, como en China, que habían hecho también un trabajo similar. Entonces, hicimos un estudio de la literatura y comenzamos el trabajo. Lo primero fue instalar todo lo que era el Docker, que el Docker es el concepto técnico que se denomina al empaquetamiento de toda esta API. La idea es que toda esta API pueda ser empaquetada y pueda ser fácilmente instalada en servidores, y esa instalación pueda ser eh, instalada en un servidor o en otro servidor de la misma forma, con algunos comandos bastante simples. Descargar la imagen, que era descargar ya la API completa desde el sitio de la OMS, crear los contenedores, crear las licencias, ver las versiones, ver el lenguaje, ¿ya? Porque tampoco nos servía mucho desplegar el piloto en un lenguaje que fuese ajeno a los clínicos, a los médicos que iban a codificar, configurarlo para que fuera automatizado, porque aquí nosotros después les voy a comentar de qué forma lo configuramos, porque la idea era tener una configuración local y otra de respaldo, principalmente por si teníamos problemas en una, se activaba la otra. Verificar el acceso local a la herramienta de codificación, ¿ya? Entonces, esta es un poco la imagen, esto es bien técnico, no, tampoco voy a entrarme en detalles muy técnicos, obviamente si alguien desea me puede escribir un correo, nosotros podemos ayudarlo, tenemos la documentación, o sea, está la OMS también, la documentación de las guías de aplicación, pero aquí es cuando ya uno pone la bandera en la cima, dice, lancemos la API en el server, y ese es un poco el mensaje que estoy traspasando acá. Cuando uno lanza el contenedor y ya dentro de su entorno local, en este caso esta imagen es de un computador, o sea, cuando nosotros estábamos probando, lo configuramos, lanzamos el API y ya podemos ver la herramienta de codificación, ¿ya? Entonces ese es el primer atipo de que tenemos una herramienta de codificación ya dentro de nuestros servidores. Esto es a modo de posicionar la arquitectura que trabajamos. Desde el punto de vista, y aquí voy a ocupar a lo mejor este puntero para que se pueda distinguir bien de dónde estamos posicionados, ¿ya? Desde el punto de vista más bien de la capa presentación, esto es una arquitectura convencional denominada MVC. MVC es una arquitectura una arquitectura informática que se divide en tres capas. Tres capas, y se denomina MVC principalmente por modelo vista controlador, que lo que quiere hacer es simplificar y encapsular cada capa, donde tenemos una capa de presentación más cercana al usuario, o sea, lo que ve el usuario. Si nos vamos una atrás, podría ser, esta es la capa de presentación, o sea, la interfaz con la cual interactúa el usuario, donde tenemos a los usuarios, principalmente administradores de la plataforma que desarrollamos, los usuarios clínicos y los usuarios codificadores. Estos tres usuarios tenían que coexistir con el piloto. Entonces teníamos que recrear un entorno informático que nos permitiera trabajar con un usuario administrador, que pudiera además administrar en forma de interfaz todo el entorno, no tener que estar codificando. El usuario clínico, que obviamente iba a interactuar con el registro clínico electrónico, y eso iba a estar interoperable con la API de SI11. Y el usuario codificador, que posteriormente en el análisis de esta data nosotros teníamos que entregarle un soporte al codificador para que nos pudiera entregar información desde el punto de vista de la validación de los códigos, si estaban bien o estaban mal, ¿ya? Entonces, esto a través de interfaces web que a medida que avancemos se las voy a mostrar. Y acá en la capa de negocio está el desarrollo que nosotros hicimos. Está la lógica de negocio donde aquí donde pasan las cosas, donde se validan los diagnósticos, donde está la API de Daisy, que es nuestra plataforma, donde tenemos la API de Daisy vinculada con la API C11, teníamos un módulo de estadística y, importante, un módulo de seguridad, ¿ya? Donde teníamos la autentificación a través de token para asegurarnos, obviamente, que tuviéramos usuarios registrados, autorizados y autenticados adecuadamente, que
la información fluía desde los servidores del Servicio de Salud hacia unos servidores resguardados de nosotros. Entonces, es importante ir comentando estos temas porque son temas que, de alguna forma, cuando alguien quiere implementar un nuevo piloto, tiene que considerar, ¿ya? Porque a nadie le gustaría tener algún tipo de debilidad, principalmente en los temas de ciberseguridad. ¿Ya? Teníamos un gestor de la aplicación que nos permitía principalmente hacer, por ejemplo, incluir las instituciones, las especialidades, o sea, configurar el sistema y el motor de codificación. Esto estaba integrado directamente con la capa de persistencia. La capa de persistencia es donde se guardan los datos, ¿no? Aquí principalmente están las bases de datos. Entonces teníamos separado modularmente en tres capas. Lo que ve el usuario, todo lo que es la capa de negocio, donde ocurren las cosas, donde se corren los scripts, donde se analiza la data, y la capa de presentación, perdón, de persistencia, que es principalmente donde se guarda la información. Base de datos, y en este caso, base de datos relacionales. Nosotros utilizamos toda la API y fue redundante. ¿En qué sentido fue redundante? Teníamos una API local, una API más cercana al registro clínico electrónico, y así fue intencionada, lo más cercana posible a los registros clínicos electrónicos, que pudiera estar o en otro servidor, pero dentro del mismo, ojalá dentro del mismo data center, o dentro de los servidores, de ahí obviamente el equipo informático de el Servicio de Salud del Maule, donde está Álvaro, que fue un gran aporte, que es el experto en interoperabilidad del Servicio de Salud del Maule, nos ayudó mucho desde el punto de vista de levantar esta API lo más cercano posible al registro clínico electrónico. ¿Por qué es eso? Para evitar latencias, porque mientras sacamos la API fuera, podemos tener algún tipo de latencia, algún tipo de retardo por la red informática. Entonces, la idea es que estuviera lo más cerca. Si esta API tenía algún percance, se caía, se cortaba la luz de su servidor, había algún tipo de incidencia, nosotros teníamos un respaldo, que era una API global, que estaba instalada en los servidores del Ministerio de Salud. Entonces, coexistían las dos. Entonces, lo primero que hacíamos era consultar la API local por un tema de cercanía y de retardo, y si no estaba disponible, consultábamos la API global, que es la API que estaba en el mensaje. Además teníamos otra base de datos para guardar los datos de análisis de datos, porque acá teníamos la organización local, o sea, datos enclaustrados dentro de un servicio de salud, datos que están dentro de un hospital. Entonces acá nosotros teníamos una capa de persistencia de datos extra, donde posteriormente hacíamos exportación de los datos primarios a la capa de persistencia de datos para poder analizarlos. ¿Ya? Desde el punto de vista del proceso, ¿cuál era el proceso que nosotros planteamos y el proceso que seguimos? Principalmente partía con bueno, previamente a toda esta configuración que yo les iniciaba, ya el proceso de aplicación del piloto iba desde el punto de vista de la digitación del egreso hospitalario. Digitación del egreso hospitalario en dos servicios clínicos, que eran medicina y psiquiatría. Esos fueron, a lo mejor no lo mencioné, pero es necesario mencionarlo, que no fueron todas las especialidades ni tampoco fue todo el hospital. Partimos con psiquiatría y con medicina. Entonces, la digitación del egreso hospitalario, y aquí lo que les comentaba recientemente, está disponible la API para poder, ¿por qué? Porque esta digitación del egreso hospitalario se hacía con toda la configuración que yo les mostré. Hacía el llamado a la API de CIE 11 y lo primero que decía, ¿está disponible la API local? Si no estaba disponible, obviamente consultaba a la API global, que es la que estaba en el Ministerio de Salud, que es un espejo de la API que nosotros instalamos en el Servicio de Salud del Maule. Si estaba disponible, consultaba la API y mostraba el browser para que dentro de ese browser el médico lo que hiciera fuera buscar el diagnóstico de la forma que lo muestra igual que la página web, pero se le abría una ventana emergente con la API y esos posibles diagnósticos los seleccionaba, los guardaba en la ficha. Si no estaba completo, esto ya es parte del registro clínico electrónico, obviamente. Si no está completo, les va a solicitar llenarlo o les va a mandar un aviso que les falta algún tipo de información. Si estaba completo, se exportaba y posteriormente llegaba
de forma inmediata a la plataforma DAISY. Y aquí donde nosotros incorporábamos el mecanismo de seguridad para que obviamente tuviéramos un acceso seguro e íbamos registrando directamente estas codificaciones en nuestra plataforma para un análisis posterior. ¿Por qué? Porque nosotros no interveníamos el registro en el registro clínico electrónico, porque eso obviamente tiene otra vía, una vía, un uso primario de información. Y ese uso primario de información es más bien clínico. Entonces, como nosotros necesitábamos solamente el diagnóstico, lo que hacíamos era exportar este diagnóstico y exportar la codificación a nuestra plataforma, a la plataforma que desarrollamos para hacer los análisis posteriores. ¿Sí? Entonces, así es como se ve, bueno, dentro de DAISY, así es como se abría. Nosotros, por ejemplo, esto emula, y aquí a lo mejor también es preferible que lo podamos ver en la web. Em, Miren, acá yo tengo el navegador, yo espero que se vea bien. Esta es la plataforma, ¿ya? Esta es la plataforma, aquí tenemos un montón, yo tengo acceso a administrador, entonces nosotros incorporamos, por ejemplo, los mapeos de CIE 10 a CIE 11 para que también pudiéramos tener mayor riqueza, o sea, todos los diagnósticos también podían ser mapeados y esto era principalmente a través de el archivo que provee la OMS, porque la OMS provee el mapeo, nosotros lo incorporamos y ya lo hacíamos en forma automática. Bueno, estas son tablas mantenedoras de la institución, las especialidades que están asociadas, que obviamente están todas, pero como les comentaba, no fue aplicado en todas las especialidades, sino que fue aplicado solamente en dos. Acá también tenemos, si se fijan, una pequeña interfaz de entrenamiento donde la idea es que nosotros podemos capacitar a las personas y ahí, por ejemplo, hacer un registro. Si se fijan, esto tiene algunos numeritos, ¿ya? Y esos numeritos están relacionados con el informe estadístico de ingresos hospitalarios que se utiliza en Chile. Eh, Obviamente, cada numerito hacía mención a una referencia, porque aquí obviamente no se utilizaron todos los campos, porque no era el objetivo del piloto hacer un símil del egreso del informe estadístico hospitalario. El objetivo del piloto era otro. Entonces, utilizamos algunos campos más bien de prueba y lo más importante está aquí abajo, donde en el diagnóstico lo que venía y es lo que importamos desde el registro clínico electrónico. Como les digo, esta parte o esta interfaz es como una interfaz de entrenamiento que sirve un poco para capacitar al público objetivo donde uno quiere intervenir. Aquí, por ejemplo, diabetes, mellitus, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Y aquí diabetes, y así es como se ve dentro del, me falta ahí, no me abrió bueno, por eso tengo preparado en la diapositiva, porque si me falla el internet, aquí tengo, tengo el comodín. Lo que hacíamos era ingresar el diagnóstico principal, dentro del código C11 se desplegaba el browser, donde nosotros encontrábamos la entidad y se selecciona, ¿no? Se selecciona y se podía ver directamente y podía quedar registrado, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño video que me lo voy a saltar, porque principalmente es un poco lo que yo le estaba mostrando en vivo. Eh, a ver, un segundo. Mire, acá por ejemplo tenemos los registros. Esto es lo que le quería mostrar. Estos registros nosotros porque esta es parte del entrenamiento, ¿ya? Una plataforma para codificar, ¿te fijas? Entonces esto está vinculado directamente con la API, pero para el análisis de todos los datos que surgieron del piloto, nosotros los traemos acá. Y acá están todos los diagnósticos y esto posteriormente obviamente pasaba por los filtros de las validaciones posteriores. Y teníamos, por ejemplo, aquí está la revisora inicial, que es la señora Patricia Rojas, codificadora del hospital de gran experiencia, del Hospital de San Juan de Dios de Curicó. Y lo que aquí tenemos, por ejemplo, una vista de cómo ellos lo veían.
Aquí están las instrucciones porque era bastante simple, ¿eh? Era bastante simple el punto de vista de un switch y el switch uno lo podía dejar en correcto o incorrecto. Esto, obviamente estos datos ya están cerrados. Entonces uno podía mover el switch y dejar el diagnóstico como incorrecto o correcto. Y después esto volvía a ser validado por la validadora Gold Standard del Ministerio de Salud. Y cada una obviamente dejaba su registro. Entonces aquí podíamos ver el registro de cada una y algunas etiquetas para decir el por qué ella consideraba que estaba incorrecto ese diagnóstico, ¿no? Entonces, esta plataforma nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho principalmente en el análisis posterior, porque la data de registro la teníamos hoy en los servidores del Servicio de Salud, pero nosotros necesitábamos analizar esa data. Y los registros, obviamente, teníamos qué porcentaje de concordancia teníamos entre médico, codificador del hospital y posteriormente con estándar. O sea, cómo había sido este piloto, qué números podíamos obtener. Desde el punto de vista del diseño metodológico de aplicación del piloto, bueno, ahí está Curicó, para quien no conoce bueno, un mapa de Chile, y hay un zoom in dentro del Valle Central de Chile. Esto es la región del Maule, yo estoy acá en Talca, Curicó está a 60 kilómetros hacia el norte, acá está la capital Santiago. Y las etapas, bueno, se las comentaba de planificación, capacitación del equipo clínico, el desarrollo principalmente de las herramientas de informáticas, la codificación, que fue el piloto propiamente tal, y el análisis, ¿no? ¿Cuáles fueron los servicios que intervenimos en el año 2025? Medicina interna y psiquiatría, ¿ya? Y las herramientas utilizadas que de alguna forma yo las estaba desarrollando y estaba comentándoles. Daisy, que es la plataforma que nos sirvió para el análisis y es una plataforma bastante rica para la formación, para poder hacer cursos. ¿Por qué? Porque como está directamente vinculada con la API, no hay que hacer absolutamente nada. O sea, principalmente uno ingresa y ya empieza a codificar. Entonces es bastante rica y como tiene estos perfiles de revisores, uno incluso puede cambiar ese perfil de revisor como por un perfil de profesor o un perfil de tutor para hacer una capacitación y posteriormente evaluar los diagnósticos que hacen los alumnos entre comillas, o los formados, ¿ya? Em, la API REST y el navegador, ¿ya? Para el análisis de datos. ¿Estoy bien? Sí. Para el análisis de datos, lo que se hizo fue, los métodos para el análisis de datos fue primero extraer la información de los servidores del servicio de salud del Maule e incorporarlos dentro de la plataforma DAISY. Esta extracción, si bien lo hicimos en archivos de formato JSON, no llegamos a hacerlo, porque tampoco era el objetivo del piloto, no llegamos a estandarizarlo en un formato sintáctico como Fire. Lo que sí queremos hacerlo ahora, o sea, lo tenemos pensado porque pasar de un formato JSON que el servicio de salud nos exportó a través de una API, toda la información a la plataforma Daisy, era comunicación entre APIs. API del servicio de salud, la API de Daisy. Se hizo a través de un archivo en formato JSON. Sin embargo, pasar del formato JSON a Fire, hay un gap muy simple de hacer. Entonces lo queremos hacer para poder estandarizar y mostrar también de qué forma se puede importar y exportar de forma estándar a través de otros estándares. Las variables principales de análisis fueron los diagnósticos principales, secundarios y las causas externas, ¿ya? Aquí estamos evaluando egresos hospitalarios, no nos olvidemos. Y las herramientas a utilizar en el análisis del dato, que ahí obviamente nos ayudó mucho el equipo del TACE, porque gracias a ellos hicimos un equipo bien heterogéneo, donde teníamos ingenieros, teníamos codificadores, teníamos médicos. Fue bastante rico el equipo desde el punto de vista de la heterogeneidad de las profesiones y la interdisciplinariedad que pusimos todos encima del proyecto, ¿ya? Se hizo cálculo de concordancia, matrices y etiquetas de error para ver los porcentajes de concordancia entre diagnósticos, principalmente entre los perfiles de médicos, codificadoras y Gold Standard, ¿ya?
Dentro de esto, ¿cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos? ¿Ya? Los principales resultados se analizaron, se lograron registrar dentro del piloto 457 ingresos hospitalarios. ¿Ya? Estos 457 fueron distribuidos de 279 de medicina interna y 178 de psiquiatría, del hospital mencionado, el Hospital San Juan de Dios de Curicó. ¿Ya? Cada registro incluía, obviamente, un diagnóstico codificado por el médico responsable de realizar el ingreso hospitalario. Después, al mismo diagnóstico había una revisión del codificador institucional, que es la señora Patricia, que les comenté recientemente. Y teníamos además después una posterior revisión del mismo diagnóstico por un referente nacional, que lo realizó Daily Piedra desde el DAIS en el Ministerio de Salud. ¿Ya? Daily nos ayudó mucho también. Bueno, Daily es parte del equipo, tenemos un equipo bastante amplio y ya consolidado, podríamos decir, de implementación, donde comentamos principalmente y estos resultados después se los voy a compartir porque están publicados, o sea, fueron publicados en la revista de la OPS y estamos en proceso de publicación de nuevos hallazgos que sacamos del piloto. ¿Ya? Entonces, aquí se considera el diagnóstico principal, la causa externa y hasta seis diagnósticos secundarios por cada registro. Esos fueron los datos que se analizaban por cada uno de los registros. ¿Ya? Dentro de la cobertura de la revisión diagnóstica, si se fijan, el diagnóstico principal los diagnósticos secundarios, incluyendo las causas externas, fueron revisados casi por completo. O sea, casi no tuvimos pérdida de datos. A eso voy. O sea, tuvimos muy poco dato que llegó incompleto, que no se pudiera revisar, o dato que fuera inservible. La mayor cantidad de los datos se pudo revisar y tenía una completitud cercana al 100%, o sea, de las revisiones. En las concordancias diagnósticas, dentro de las concordancias diagnósticas tenemos principalmente que la concordancia del gol estándar con la concordancia del codificador, si se fijan, es bastante alta, tanto el diagnóstico principal como los diagnósticos secundarios. Donde no tuvimos éxito fue en causa externa, que una de las cosas que después tuvimos que analizar, principalmente para poder entregar esta retroalimentación. Hay varios causantes del por qué fue tan baja esa concordancia entre la causa externa que planteó el médico y posteriormente la que validaron los codificadores. ¿Ya? Hubo 33 diagnósticos principales, eh, de los cuales el 97% se relacionó con la omisión de poscoordinación, desde el punto de vista de los errores. O sea, si se fijan, la mayor cantidad de porcentajes era por una omisión de poscoordinación, o sea, de este enriquecimiento que yo les comentaba de el código principal con códigos que pudieran ser agregados a la misma codificación. O sea, lo que se hacía principalmente era agregar nuevos diagnósticos. Entonces, claro, los codificadores que tienen más experiencia y ya conocen las características de la CIE 11 hacían mención y etiquetaban que ese código podía haber sido postcoordinado. ¿Ya? Entonces se catalogaba como un error. Las causas externas fue el campo con mayor número de errores, 250. Y, y aquí yo creo que se asociaba incorrectamente el código. ¿Ya? No habían errores semánticos. Yo creo que una de las cosas que analizamos era que la causa externa en general la dejamos abierta a que cualquiera pudiera incorporar causa externa y no le pusimos ningún tipo de lógica de negocio que solamente a un tipo de diagnóstico podía agregarse causa externa. Entonces, al quedar como abierta es una de las razones por las cuales tuvimos tantos errores en la causa externa. Ya en los diagnósticos secundarios casi no hubo errores. O sea, 5 errores menores vinculados principalmente. La mayor, la mayor podríamos decir, falta de diagnóstico o falta de coordinación entre los diagnósticos fue determinada por el tema de la poscoordinación. Implicancias principales del resultado.
primero, la validez diagnóstica tuvimos una alta concordancia entre médicos, codificadores y gol estándar. O sea, todos cercanos al 100% y en algunos de 100%. Lo que nos demostró y nos entregó resultados de que lo intuitivo y lo usable de este browser en la práctica se coincide con lo que nosotros pensábamos. O sea, se puede integrar a un flujo clínico sin pérdida de precisión. Aquí codificaron clínicos que no tenían mayor experiencia en codificación, no, la formación fue mínima, fue de presentación del browser, no hubo una formación acuciosa. Se les entregó a través del Ministerio de Salud un curso, pero era un curso abierto que cualquiera podía participar, pero en general no hubo problema desde el punto de vista del uso y la buena codificación de los diagnósticos a través de el browser de C11 que nosotros implementamos. ¿Ya? La formación, bueno, los errores principalmente, y ahí a lo mejor es un tema que tenemos que ahondar y vamos a tener que hacer énfasis en la formación, es incorporar los temas vinculados con post-coordinación, ¿ya? O sea, principalmente entregando esta herramienta, esta valiosa herramienta para poder enriquecer los diagnósticos, ¿ya? El uso del API fue bastante simple, no hubo problemas en ningún aspecto, tampoco tuvimos problemas desde el punto de vista de infraestructura, entonces fluyó bastante todo bien. La interoperabilidad digital y el soporte digital. El uso exitoso de Daisy. Daisy fue bastante ameno, los codificadores hicieron un trabajo espectacular desde el punto de vista, porque Daisy era un trabajo más bien para los codificadores. Nosotros importamos la data desde el servicio de salud porque los médicos trabajaban principalmente, o trabajaron con el registro clínico electrónico. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner a disposición Daisy de los codificadores e importar esa data y los codificadores trabajaron sin ningún problema con la plataforma. ¿Ya? Entonces, ahí se puede aprovechar al máximo el potencial semántico del estándar con soporte técnico y entornos seguros. ¿Ya? Esto nos da luces y nos entrega herramientas para hacer una proyección nacional. ¿Ya? El piloto ofrece una hoja de ruta para la extensión de C11, destacando y el DEIS, en este caso así también lo ve y el Ministerio así lo ve, incorporándolo dentro de las metas de salud, donde la idea es tener un escalamiento en los años venideros y destacando una gobernanza institucional y formación permanente. La idea es que este tipo de piloto ojalá pueda ir creciendo en diversos lugares del territorio nacional y del territorio regional, porque la idea es que también podamos exportar esta experiencia y apoyar a naciones vecinas que nos puedan solicitar el apoyo en la implementación o de pilotos o de posteriores escalamientos. ¿Ya? El trabajo futuro que estamos considerando durante el año 26 principalmente es consolidar este piloto y ya incorporar un modelo de madurez para las instituciones de salud, para que puedan diagnosticar en qué estado están, desde el punto de vista de identificación de brechas más bien conceptuales y operativas prácticas, apoyar una guía regional para que pueda ser fácil, para que este tipo de presentaciones que estoy dando ahora no sean tan usuario dependientes, sino que sean más bien autónomas, que las personas, así como la página de la OMS entrega tanto la API de C11 como la guía de aplicación, nosotros también podamos entregar una guía de implementación. Una guía de implementación incorporando herramientas como Daisy, que nosotros obviamente la dejamos como un bien público, dejarla incorporada dentro de este entorno y hacer un borrador de guía fácil de seguir, fácil de implementar y que los diferentes servicios de salud y hospitales puedan aplicar con la consecuencia de un piloto y posteriormente escalamiento. Entonces, a septiembre ya obviamente vamos a tener la documentación tanto técnica como científica. La idea es que esto genere conocimiento, nos pueda entregar más luces y podamos seguir avanzando en una exitosa implementación tanto a nivel nacional como a nivel internacional del estándar C11. ¿Ya? Para concluir, y cerrando un poco este webinar, la alta viabilidad técnica, o sea, es bastante, como les comentaba, simple de configurar. Si no quieren hacer el entorno completo que yo les comenté,
también es válido. O sea, pueden incorporar las herramientas de la OMS y pueden incorporar el browser de C11 incorporado dentro de su API para poder ver el browser. O sea, lo pueden bajar, pueden configurarlo y pueden hacer solamente eso. Y después pueden ir escalando. La siguiente etapa, por ejemplo, es vincularlo con un registro clínico o emular un registro clínico. Después incorporar, por ejemplo, dentro de el entorno de presentación del registro clínico, la integración con la API. Después, cómo exporto esa información. Y así eh, pueden ir increciendo en la complejidad hasta llegar a un entorno clínico real, que fue lo que nosotros hicimos a modo piloto. El objetivo ahora este año es escalar, ojalá ya que pasar del piloto a todas las especialidades del hospital en Curicó eh, y deseoso de que se puedan incorporar más hospitales en esta cruzada. ¿Ya? Elevar concordancia diagnóstica, la idea es, ojalá, aunque los porcentajes de concordancia diagnóstica eran bastante elevados, eran todos cercanos al 100%. La idea es mejorar, por ejemplo, la causa externa. O sea, cómo poder hacer énfasis y dejar claro que la causa externa también requiere una lógica de negocio vinculada con los diagnósticos. Ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. Los principales errores que se evidenciaron dentro de nuestro trabajo están relacionados con la poscoordinación. La poscoordinación que detectaron los codificadores, que obviamente los codificadores ya tienen experiencia y están formados en el estándar, lo conocen bastante bien. Em, Otra conclusión importante es que se requiere una estrategia de escalamiento y formación. Si se fijan, nosotros lo que hicimos fue planificar bastante bien y estructuradamente lo que íbamos a hacer. Del punto de vista, y no solamente del punto de vista informático, también del punto de vista clínico. Entonces, tenemos que tener una estrategia clara de cómo, primero, convocar, segundo, formar, y tercero, darnos el tiempo a que plantear un piloto para acostumbrar y hacer una estrategia de testeo inicial para poder evaluarla y posteriormente darle uso a esta API que tiene unas características bastante poderosas desde el punto de vista de su antecesora. ¿Ya? Tiene una base, o sea, el piloto nos entrega bastantes luces para una base sólida del escalamiento nacional. O sea, lo que hicimos nosotros no requería mayor esfuerzo desde el punto de vista ni económico, ni técnico, ni de infraestructura. Entonces, dentro de esos aspectos es fundamental porque un aspecto económico algunas veces puede retrasar implementaciones que, desde el punto de vista técnico, es bastante simple. No hay una complejidad muy elevada desde el punto de vista técnico para levantar la API y desde el punto de vista más bien de infraestructura es bastante simple. Lo que sí hay que tener resguardos. O sea, uno de los resguardos, obviamente, tener redundancia, tenerlo, como yo les comentaba, ojalá una implementación a nivel local y otra a nivel de alto rendimiento o global, que también la pueden apuntar a la OMS, pero es más engorroso. Yo preferiría tener control de lo que se hace. Por eso, principalmente, la local es la primaria. Lo otro, los equipos clínicos lo tomaron bastante bien. O sea, ellos fueron muy, muy motivadores en cuanto a esto. Los directores de servicio, los directores de los departamentos clínicos, bastante apoyadores desde el punto de vista de eh, coordinarse con todo su equipo clínico y poder incorporar estos nuevos diagnósticos y esta nueva codificación. ¿Sí? Esta es la bibliografía y aquí está, bueno, aquí están los principales resultados que nosotros sacamos del piloto. Posteriormente, obviamente, estamos en proceso de escribir otro y eh, también vamos a publicar todo lo que es el entorno para que lo puedan tener a disposición y lo puedan bajar fácilmente. Bueno, esta es la página donde está la información de la CI-11 que vimos recientemente y dar las gracias por la audiencia. O sea, veo que se conectó bastante gente y estoy bastante motivado a ayudarlos, a colaborar con quien tenga alguna duda, con quien quiera
plantear algún tipo de piloto interesado o solamente conocer más información. Yo abierto a las preguntas que van a venir ahora y posteriormente a otras preguntas que puedan surgir a medida que ustedes vayan viendo, porque a medida que uno va avanzando, van surgiendo dudas. Si quieres, Catri, Many thanks, Dr. Sergio. It was a very good presentation. I enjoyed a Gracias, lot. doctor There were a Sergio. lot of questions. Disfrutamos esto We mucho. have Ha 3 habido minutes muchas for preguntas, pero solo the tenemos simultaneous 3 minutos translation. I para have tried to la answer as many interpretación questions I simultánea can in the y chat. he tratado de If there responder a las are more, preguntas que más he podido en el please, chat. I assume Y they can veo send it to Sergio que si hay más, directly, pues entonces or les they pido can que se send it las to me. mande I de can pronto a put ti, Sergio, my email directamente, o me address las in mandan a chat, mí. Yo pondré and I can also mi try to email en answer el those. chat y trataré de I just would like, responderlas. before we're closing, Antes que cerremos, to say entonces, again, quiero so much nuevamente thank you, Sergio, decirte and muchas we gracias, will Sergio, continue working y together with the continuaremos Ministry of Health trabajando of juntos con el Chile Ministerio and de Salud Sergio and de with his Chile, team for the con second Sergio y su equipo, phases of the para implementation. las As I was segundas saying, this fases was de la the first proof implementación. of Como se ha concept, dicho, este fue and el primer concepto now the pilot will del extend it del the primer other piloto. Ahora departments el of the piloto necesita hospital extenderse a and otros departamentos del further in hospital the Chile's health system. y dentro del But sistema de I salud de want to Chile take an incluso. opportunity to Pero also quiero tomar say la that our oportunidad también para next decirles que webinar will be nuestro in the 9th siguiente of April. webinario se realizará el As 9 de part of abril the webinar como series, parte we'll de be nuestras presenting series de it with Dr. webinarios Javier Vargas from Peru presentando al doctor Javier Vargas and de Perú, moderated moderado our medical doctor from Chile, por Dr. Chiaki nuestra Miki, and doctora it en will Chile, be la the doctora Chiaki foundations and best Miki, practices in the digital que transformation of hablará sobre los CLDS. fundamentos y de las mejores So, prácticas de la transformación for further digital de note, los I registros simply will electrónicos thank de you salud. Y sin for más, quiero participating. We agradecerles a had a todos full por su attendance of participación. 500 Tuvimos people, una the maximum asistencia completa amount de that más de we were 500 able personas, to have. el But we máximo will have que the recordings in a pudimos public pensar en link, tener, pero habrá so you grabaciones can en la página de la OPS, you OPS can Televisión, disseminate, the video for y the pueden further diseminar your el your video para colleagues or tener to mayor material con sus listen to the colegas recording o para que again. puedan estar escuchando la Thank you so grabación much, nuevamente si lo desean. Muchas gracias, gracias a todos y que tengan una excelente semana, excelente día. Hasta luego. Bye bye.